En este vídeo vamos a explicar todo lo relacionado con la organización de los seres vivos. Y empezaremos comentando toda una serie de datos básicos. Los factores que permiten la vida en la Tierra son los siguientes. Una adecuada distancia de la Tierra al Sol, ya que esto permite que la temperatura media sea suave y provoca que el agua esté en estado líquido. Este agua en estado líquido es utilizada por los seres vivos para sus procesos celulares. Otro factor es la atmósfera, que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta y permite el efecto invernadero. Y finalmente unos elementos químicos básicos usados por los seres vivos para formar sus propias moléculas. La vida en la Tierra surgió hace unos 3.600 millones de años, y existen dos teorías contradictorias que la explican. La primera es la evolución química, que dice que la vida surgió a partir de elementos químicos presentes en la atmósfera primigenia. La radiación solar y las descargas eléctricas permitieron que se organizaran en moléculas más complejas. En los mares primigenios, estas moléculas evolucionaron hasta formar organismos unicelulares sencillos, y estos organismos a su vez evolucionaron hacia otros más complejos. Y la segunda es la exogénesis o panspermia, que dice que la vida tiene origen extraterrestre y que llegó a la Tierra mediante meteoritos o cometas. Pero sea cual fuese la teoría verdadera, todos los seres vivos presentan unas características comunes, y esto significa que tienen un origen común. Y esto lo podemos apreciar con los siguientes parámetros. Sus elementos químicos son diferentes de los de la materia inerte. Además, presentan moléculas exclusivas diferentes de las de la materia inerte, están formados por células y realizan las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Aunque esta diapositiva la estudiaremos con mayor profundidad en el vídeo cómo se organiza la materia, a grandes rasgos se puede estructurar de la siguiente forma, de la más sencilla a la más compleja. El átomo, que es la unidad más pequeña de la materia. La molécula, una agrupación de varios átomos. La célula, la unidad estructural funcional de la vida. El tejido, una agrupación de células similares con una función determinada. El órgano, una agrupación de tejidos con una función determinada. El sistema, un conjunto de órganos que actúan de una forma coordinada. El organismo, un ser vivo individual pluricelular. La especie, un conjunto de organismos con características similares, capaces de reproducirse entre ellos y tener descendencia fértil. La población, esto es, los seres vivos de la misma especie que viven en un mismo lugar. La comunidad o biocenosis, un conjunto de poblaciones que viven en un mismo lugar y se relacionan entre sí. El ecosistema, esto es, el conjunto formado por una comunidad y el medio físico en que habita. Y finalmente la biosfera, el conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra. Y pasamos a explicar ahora con más detalle los primeros niveles. Y empezaremos con los átomos. Los seres vivos están formados por átomos o elementos químicos. En la naturaleza hay 92 elementos químicos diferentes. Esto significa que hay 92 clases de átomos diferentes que forman dichos elementos. Pues bien, unos cuantos elementos más han sido fabricados por los científicos en laboratorios hasta llegar a un total de 117, y la cifra sigue aumentando. Pero, en definitiva, los átomos son la base de la estructura de todo ser vivo. ¿Y qué son los bioelementos? Pues las unidades de composición de la materia viva, es decir, un paso por encima. Esto significa que es de lo que está compuesto la materia viva. Todos estos bioelementos podemos clasificarlos en primarios y secundarios. Entre los primarios tenemos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y entre los secundarios tenemos los indispensables u oligoelementos y los variables. Los primeros serían el calcio, el sodio, el magnesio, el potasio, el cloro,
el hierro, el yodo, el cobre y el flúor. Y entre los variables estarían el boro, el bromo, etc. Pues bien, de todos estos, los primarios constituyen el 99% de la materia viva, mientras que el 1% restante lo componen los oligoelementos, que pertenecen a los secundarios, mientras que los secundarios variables están presentes solamente en algunos seres vivos y en cantidades ínfimas. Para verlo más claro, vamos a hacer una comparación entre la distribución de los elementos químicos en la corteza terrestre y en un ser vivo cualquiera. Vemos como en la corteza terrestre lo más abundante es el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro, mientras que en los seres vivos el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno son los elementos más abundantes. Precisamente estos últimos constituyen la base de la vida de todos los seres vivos. Y subiendo un escalón más en la complejidad, estudiaremos las biomoléculas, que son la combinación de varios elementos entre sí que forman la estructura fundamental de los seres vivos. Las biomoléculas podemos dividirlas en orgánicas e inorgánicas. En las primeras tenemos los glúcidos, que proporcionan energía inmediata al organismo, como por ejemplo la glucosa, la lactosa o la sacarosa. Los lípidos, que almacenan energía para necesidades futuras, como las grasas, las ceras o el colesterol. Las proteínas, que forman estructuras como la piel, el pelo, los músculos, como la hemoglobina, el colágeno o la queratina. Los ácidos nucleicos, que contienen la información genética del individuo, como el ADN y el ARN, y finalmente las vitaminas, que promueven el correcto funcionamiento fisiológico, como la vitamina A, la B, la C, etc. Y por otra parte tenemos las biomoléculas inorgánicas, el agua, que interviene en funciones como el transporte de sustancias o regulación térmico, los gases, que son fundamentales para los procesos básicos como el oxígeno, o las sales minerales, que intervienen en la formación de estructuras rígidas del organismo como huesos y en procesos celulares, los fosfatos, carbonatos, etc. Pues bien, las biomoléculas orgánicas son exclusivas de los seres vivos y su elemento principal es el carbono, mientras que las inorgánicas están presentes en la materia viva y también en la inerte, pero no tienen el carbono como elemento principal. Y vamos a estudiar ahora con más detenimiento una biomolécula inorgánica fundamental, el agua. Esta no es una biomolécula orgánica, pero es la más abundante e imprescindible para la vida. Entre el 50 y el 95% del peso de todos los seres vivos está constituido por agua. Y este porcentaje de agua en los seres vivos varía según determinados factores. Por ejemplo, en las semillas de un cereal es el 20%, en un pino el 47%, en el ser humano el 70%, en una lombriz de tierra el 83% y en una medusa el 95%. En el ser humano, como hemos visto antes, es de un 70% en un adulto normal y sano. Aproximadamente el 65% de dicha agua se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. Es imprescindible para la existencia del ser humano y está repartida de diferente forma por los órganos del cuerpo. En los huesos sería de un 22%, en los músculos de un 75%, en los pulmones de un 85%, en el cerebro otro 85% y en la sangre un 95%. Además, este porcentaje varía en función de la edad. Un feto tiene un 90% de agua, un niño pequeño un 80%, un adulto sano un 70% y una persona mayor un 50%. Vemos que vamos perdiendo agua conforme avanzamos en edad. El nivel organizativo fundamental de todo ser vivo es la célula. Vamos a conocerla. Se trata de la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Por tanto, es el siguiente nivel de organización de las biomoléculas y es la estructura más pequeña capaz de realizar las funciones vitales, la nutrición, la relación y la reproducción. Según el número de células que tiene un ser vivo, se pueden distinguir dos tipos: los unicelulares o procariotas, que tienen una sola célula, carecen de núcleo definido
y su material genético está disperso en el citoplasma, y por otro lado los pluricelulares o eucariotas, que sí que tienen un núcleo definido y su material genético está dentro del núcleo. Vamos a hacer ahora un poquito de historia de la célula. En 1655 el científico inglés Robert Hooke realizó observaciones sobre tejidos vegetales hechas con un microscopio de 50 aumentos construido por él mismo. Fue el primero que, al ver estos tejidos, descubrió unidades que se repetían a modo de celdillas de un panal y las bautizó como elementos de repetición, células, del latín cellulae, celdillas. Pero Hooke solo pudo observar células muertas, por lo que no pudo describir la estructura de su interior. Posteriormente, Anton van Leeuwenhoek observó células eucariotas, concretamente protozoos y espermatozoides, y también procariotas, las bacterias. En la década de 1830, Theodor Schwann estudió la célula animal y junto con Matthias Schleiden postularon que las células son las unidades elementales en la formación de las plantas y animales y que son la base fundamental del proceso vital, es decir, fundaron las bases de la teoría celular que vamos a ver a continuación. En 1831 Robert Brown describió el núcleo celular, en el 39 Purkinje observó el citoplasma celular, en el 57 Kolliker identificó las mitocondrias, en el 58 Rudolf Virchow postuló que todas las células provienen de otras células y en 1880 August Weismann descubrió que todas las células actuales comparten similitud estructural y molecular con células de tiempos remotos. Y ahora vamos a hablar de los 4 postulados de la teoría celular. El primero dice que la célula es la unidad morfológica de todo ser vivo. Por tanto, en los seres vivos todo está formado por células o por sus productos de secreción. Toda célula deriva de una célula precedente, es decir, la biogénesis. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células y son controladas por sustancias que ellas secretan. Cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula ocurren todas las funciones vitales, bastando una sola de ellas para que haya un ser vivo, que será un individuo unicelular. Por tanto, la célula es la unidad fisiológica de la vida. Y por último, cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esta información a la siguiente generación celular. Y aunque este apartado lo desarrollaremos con más detenimiento en el vídeo Teoría celular y partes, vamos a ver las partes más importantes de una célula. La membrana celular, que separa y aísla a la célula del exterior, es la vía de entrada y salida de sustancias. Incluso otras células presentan una estructura adicional que sería la pared celular, en el caso de los vegetales. El citoplasma, que es el medio acuoso del interior de la célula, en algunas de ellas están los orgánulos, unas estructuras especializadas que realizan determinadas funciones celulares, como por ejemplo la respiración celular que la realizan los mitocondrias. Y el ácido nucleico, que contiene la información genética de la célula y es básico para su funcionamiento. Puede estar disperso en el citoplasma o rodeado de una membrana llamada membrana celular. Y si a grandes rasgos esta es la estructura general de la célula, vamos a verla con un poquito más de detalle. En la parte exterior está la membrana plasmática y concretamente tan solo en las células vegetales podemos encontrar la pared celular. Y si pasamos al interior de la célula está el citoplasma, que es el medio interno de la célula. Está constituido por un medio acuoso, el citosol, y es un entramado de proteínas entrecruzadas que forman el citoesqueleto y una serie de estructuras, los orgánulos celulares. Entre los principales orgánulos celulares encontraríamos a los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vacuolas, los mitocondrias, el centrosoma y los cloroplastos. Estos últimos están solo en las células vegetales. Y en el núcleo de todas las células eucariotas encontraríamos el nucleolo. Todas las células tienen un tamaño muy variable,
Va desde las microscópicas, que son la gran mayoría, como por ejemplo los glóbulos rojos o los espermatozoides, hasta las que tienen un gran tamaño, como las neuronas, que pueden llegar hasta 1 metro de longitud, o el huevo de avestruz, que tiene 25 centímetros de diámetro y 1,5 kg de peso aproximadamente. Y la unidad de medida de las células es el micrómetro, y esta sería su representación y su equivalencia en milímetros. Podemos distinguir dos grandes tipos, las procariotas o unicelulares y las eucariotas o pluricelulares, y estas a su vez se dividen en vegetales y animales. Vamos a comparar ambas en una tabla. Las procariotas tienen un tamaño mucho menor que las eucariotas. Su material genético está disperso en el citoplasma, mientras que en las eucariotas está contenido en una membrana formando el núcleo celular. En las procariotas la membrana plasmática está recubierta por una pared celular y los orgánulos, que son unas estructuras que realizan diversas funciones en el citoplasma, son muy escasos en las procariotas, mientras que en las eucariotas son muchos y de muy diversos tipos especializados. Y dentro de las eucariotas tenemos las vegetales y las animales. La pared celular de las vegetales recubre la membrana plasmática y está formada por celulosa rígida, mientras que la animal no existe. Los cloroplastos, que son los encargados de hacer la fotosíntesis, están presentes en la vegetal y en la animal no, y la forma de las vegetales suele ser de prisma, mientras que en las animales suele ser muy variada. En la siguiente diapositiva hablaremos de la teoría endosimbiótica, que fue propuesta por la bióloga norteamericana Lynn Margulis en 1967, y dice que las células eucariotas se originaron por la sucesiva incorporación simbiogenética de diferentes bacterias de vida libre, las células procariotas. 3 se incorporaron en el caso de las células animales y de hongos, y 4 en el caso de las células vegetales. Y este salto evolutivo ocurrió hace unos 500 millones de años, cuando las mitocondrias y los cloroplastos procedentes de las antiguas bacterias entraron en las células procariotas. En resumen, que dicho salto evolutivo fue fundamental para el paso de una vida procariota a otra eucariota, y esto fue posible gracias a la simbiosis ocurrida entre estos diferentes tipos de bacterias. Recordemos que una más fue para las células vegetales. El proceso fue el siguiente. Grandes células procariotas sin pared celular, que en vez de digerir células que capturaban, las incorporaron mediante la simbiosis. Así, algunas cianobacterias dieron lugar a cloroplastos y otras bacterias aerobias a mitocondrias. Finalmente, el retículo endoplasmático rodeó el material genético, dando lugar al núcleo de las células eucariotas. Veamos el proceso. En un primer nivel, invaginaciones de la membrana citoplasmática crearon originalmente el núcleo y el complejo de Golgi. El primer evento endosimbiótico fue la incorporación de bacterias aerobias. Y el segundo fue la incorporación de bacterias fotosintéticas. Y aquí se produjo una gran división celular. Por un lado se crearon las células eucariotas fotosintéticas ancestrales, que dieron origen posteriormente a las plantas, y por el otro las eucariotas heterótrofas ancestrales, que dieron origen a los animales. Recordemos que las células eucariotas fotosintéticas tienen una incorporación más, los cloroplastos. Y a partir de aquí se creó la especialización celular, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Las primeras es que el trabajo se divide, ya que cada célula realiza una función diferente, y esto permite la realización de varias tareas a la vez. Además, existe una mayor eficacia, porque la especialización en una función determinada implica una mayor efectividad. Y por último, un organismo pluricelular tiene más posibilidad de supervivencia, ya que las células dañadas se sustituyen por otras. Y entre las desventajas tenemos la pérdida de capacidad para volver a dividirse, ya que generalmente las células de un organismo pluricelular pierden esta capacidad, necesitan más energía para poder funcionar, y se produce una especialización en la reproducción, porque solo unas pocas células pueden reproducir el organismo vivo pluricelular. Pues bien, en resumen y para finalizar, todas las células de un mismo ser vivo pluricelular tienen el mismo material genético o ADN. En un mismo ser vivo existen diferentes tipos de células y cada célula tiene una función determinada y específica.
Por consiguiente, en todo ser vivo pluricelular existe una especialización celular, en la que cada célula tiene una función determinada, aunque todas compartan el mismo material genético. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.